Hola, buenas tardes, auditorio del debate. Estamos nuevamente en otro capítulo de Inmorales Podcast, porque recuerden, lo más inmoral es cuestionarlo todo siempre. Y justamente esta tarde tenemos un invitado muy especial, Omar Mesa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, nos encontramos muy bien. Saludos a todos los que siguen esta transmisión del periódico El Debate. Y pues entusiasmado por lo que viene para todos los aficionados al mundo del deporte y sobre todo pues al fútbol, porque se acerca el esperado debut de la selección mexicana pues en esta Copa del Mundo, que será pues inaugurada el jueves 11 de junio y pues la selección mexicana es el encargado de inaugurarla contra Sudáfrica. Tercera ocasión que le toca a México inaugurar una Copa del Mundo en casa. Para los que no sepan, los pongo en contexto. Omar es un compañero de aquí justamente del periódico y es de nuestros expertos en deportes, cubre la línea deportiva. Y bueno, aprovechando el tema, ¿cuáles son tus estadísticas para esta Copa del Mundo? ¿A quiénes ves como ganadores? Empezando con este tema. Los favoritos, pues yo creo que no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna novedad. No va a ser campeón algún equipo que no haya sido campeón en el pasado. No creo que lo sea pues en esta Copa del Mundo, ¿no? Me refiero a que pues los grandes favoritos son los mismos de siempre. Quizás el único que no tenga la corona de campeón del mundo y que tenga posibilidades reales de proclamarse campeón pues en esta Copa Mundial 2026 pudiera ser la selección de Portugal, ¿no? Que mundial tras mundial siempre presenta pues buen plantel, buen roster de jugadores, pero sobre todo en esta ocasión pues viene con grandes figuras, ¿eh? No nada más es lo que haga Cristiano arriba. En esta ocasión Portugal pues está muy bien línea por línea. Es una de las más fuertes de no solo de Europa, sino de todo el mundo. Y yo creo que si hay una selección que pudiera dar, en este caso, por así decirlo, alguna sorpresa, que sea un país que nunca lo haya ganado, sería Portugal, ¿no? Pero pues siempre están las favoritas, que en esta ocasión considero que Francia, que ha llegado a las últimas dos finales de Copa del Mundo, ganó una, perdió la otra, la más reciente con Argentina. Pero Francia tiene un equipazo. Es la mejor selección del mundo actualmente y pues es candidata por obvias razones a llevarse la Copa del Mundo. Y pues la misma de siempre, ¿no? Inglaterra, el eterno Candidato. pues siempre es un eterno candidato, pero solamente ha ganado el Mundial en una ocasión y fue de una manera muy escandalosa, dudosa, por aquel gol fantasma que los terminó proclamando campeones en el Mundial que ellos organizaron. Sí. Y posteriormente pues llegan con un equipazo, se caen al final, pero yo siento que esta generación de Inglaterra puede dar de qué hablar en el Mundial. Ya fue campeón del mundo por una única vez en el 66. Otra selección candidata puede ser España por el gran plantel. Además, no solamente el plantel de España, sino el trabajo en conjunto de ellos, ¿no? Cabe mencionar que España juega como el Barcelona. La comparación es clara. Lo que más se le asemeja a la selección española es el Barcelona. En la lista final de esta mundial, el Barcelona aporta 7, 8 jugadores. Es la base. Entonces el España juega al tiki-taka que le gusta al Barcelona y pues es serio candidato a llevarse el mundial. Obviamente están las selecciones de Brasil, Argentina, que yo creo que están un escalón por debajo de las ya mencionadas. Y en esta ocasión creo que quien lució fuerte en el pasado, pero actualmente no vive un buen momento, es Alemania, ¿no? Que ha sido campeona del mundo 3 ocasiones, perdón. Pero no le veo pinta buena para este mundial. Entonces, para mí las candidatas, número 1 Francia, por ahí viene España, le daría oportunidad también a Inglaterra. Okay. Y Portugal. O sea, yo veo 4 semifinalistas europeos totalmente en esta Copa del Mundo 2026.
Es interesante, remarcando 2 puntos de lo que mencionaste. Primeramente, la cuestión de posible campeón que aún no tiene una corona, que es un aspirante como Portugal. Un dato curioso que descubrí hace muy pocos días en internet fue que un economista, no recuerdo si es un alemán, hizo sus estadísticas y dice que el próximo campeón del mundo podría ser Países Bajos, que es otro eterno candidato, si lo queremos llamar así, en las finales, cuando ha llegado. La primera fue en Argentina 78, si mal no recuerdo. Esa fue la segunda. Perdió 2 seguidas. Perdió en Alemania 74 con el anfitrión Alemania. Después pierde Holanda, Países Bajos, Holanda, como le quiera llamar la gente, ¿no? Así lo identificamos aquí en México, Holanda, pero la verdad es que se llama Países Bajos, ¿no? Perdió en el 74, perdió con Alemania, y después en el 78 pierde con Argentina, que Argentina fue la primera vez que ganó el Mundial, donde aquella ocasión el gran héroe fue Mario Alberto Kempes, que actualmente es conocido por ser la voz que le da vida al videojuego de FIFA, ¿no? Él es uno de los más importantes futbolistas argentinos de la historia. Metió 2 goles nada más en la final. El héroe absoluto de esa final. Y después, la más reciente que pierde Holanda, pues fue en el 2010, cuando por primera vez se corona España, ¿no? En una final, pues memorable, aquel gol de Andrés Iniesta en tiempo extra. Sí. Que pues por primera vez España al fin pudo demostrar con un título los buenos jugadores que son por la liga que tienen, ¿no? Sí. Todavía tenía 14 años y todavía me acuerdo de esa final. Fue muy celebrada para todos los aficionados del Barcelona, pero para la gente que le gustaba el fútbol o nos íbamos adentrando al mundo del fútbol. Curiosamente, el otro punto es ese famoso gol fantasma, que parece que el destino le cobró factura a la selección de Inglaterra en precisamente Sudáfrica 2010, cuando la selección queda eliminada a manos de Alemania en octavos de final. Ya conocemos la historia. Y es curioso cómo la vida te va poniendo pues revanchas, ¿no? Sí. Pasa en nosotros en la cotidianidad. Vemos de que, tuve este error, ya no lo voy a repetir en el pasado, la vida te pone en el mismo lugar y pues ya está en ti repetirlo o sobreponerte a eso, ¿no? En esta ocasión, hablando exclusivamente pues de ese detalle de Inglaterra-Alemania, se le va una final mundialista a Alemania por ese gol fantasma de Inglaterra en el 66 con el que se proclama campeón del mundo, ¿no? Inglaterra. Y después, como bien comentas, mundiales más tarde se vuelven a encontrar en una etapa definitoria. Sí. Y ahora un gol igual, pero al revés ahora. Un gol que no era de Alemania deja fuera a la selección de Inglaterra y pues como quien dice, el karma futbolero pues le tocó en contra ahora a Inglaterra. Y pues así es el fútbol, estimado. Sí. Antes de proceder con este tema, yo solamente quiero poner a mis posibles candidatos a ganar la Copa del Mundo. A Brasil, siento que debo seguir el mismo mantra de Sylvester Stallone en el boxeo, que dice, cuando un mexicano pelee, siempre apuesta por el mexicano. Entonces yo siempre voy a apostar por los brasileños tratándose de fútbol. Luego me decantaría por Francia, y, por España y Alemania. Siempre le voy a tener cariño a Alemania. Y a México, ¿por qué no pensar en que la selección mexicana puede ser campeona? Tal vez no en este mundial, pero en un futuro. Pues es lo que todos, como buenos mexicanos, como aficionados al deporte, aficionados al fútbol, que pues es el deporte con el que crecemos históricamente aquí en México, ¿no? Todos queremos que le vaya bien a la selección mexicana, pero la realidad es muy distinta, ¿no?
Te pongo el ejemplo. Hemos hecho, pues aquí en la oficina, hemos hecho la dinámica de pues analizar cómo sería un posible escenario de México avanzando de ronda, ¿no? Ok. Lo normal, si se cumple el pronóstico, sería lo normal que México pasara líder de grupo. Pudiéramos decir que tiene un grupo accesible, aunque sabemos que cuando nos confiamos, cómo nos va, y cuando enfrentamos potencias, nos crecemos, ¿no? Así es la selección mexicana. Sí. Entonces, pensando en que pasa primero y que no hay sorpresas, pasa primero de grupo. Y si Inglaterra pasa también líder de grupo, ¿qué? Que es lo normal, sería básicamente lo normal, ¿no? Lo esperado. Si no hay nada raro, ¿sí? México e Inglaterra pasarían líderes de grupo. Se verían las caras en la ronda de octavos de final, ¿no? Cabe mencionar que este mundial, al aumentarse a 48 selecciones, hay una ronda más, que vienen siendo los 16avos de final. Sí. Los anteriores mundiales, del 94 a la fecha, se ha llevado a cabo de 32. Entonces, después de grupos eran octavos de final. Ahora son 16avos de final. Y pues México obviamente tendría que pasar también esa ronda, ¿no? De 16avos. Y en octavos se miraría las caras en el Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte por patrocinios. Y de hecho en el Mundial tampoco se puede llamar ni Azteca ni Banorte. Se va a llamar Estadio Ciudad de México, como el Akron de Guadalajara se va a llamar Estadio Guadalajara. Entonces el de Monterrey también, así Estadio Monterrey. Sí. México-Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026. Viendo ese panorama, yo quiero ser optimista, pero la realidad, uno que ve fútbol prácticamente todos los días, está empapado en este tema, yo no veo cómo México pueda ganarle a Inglaterra en octavos de final en un partido de a matar o morir. Ok, esto es lo interesante, porque en este podcast precisamente se cuestiona absolutamente todo. Y de una persona aprendí que en el mundo de las posibilidades existe todo tipo de resultados y de finales. Entonces, tal vez el porcentaje de la selección, de las posibilidades de poder pasar de octavos a cuartos, el ansiado quinto partido por muchos, sería de un 10%. ¿Podrías verlo así? Pues ya el quinto partido ya sería el de octavos, ¿no? Antes el quinto partido ya eran cuartos de final. Ahora sería el de octavos. Yo lo veo muy, muy al alcance de México, llegar a ese quinto partido. Pero el objetivo históricamente ha sido el quinto, pero con el formato anterior, ¿no? Ahora sería llegar al sexto. La ronda que anhelamos es pasar a cuartos de final, ¿no? ¿Sí? Ahora tendríamos que jugar 6 partidos. Yo lo veo bastante complicado, a pesar de que México tiene algo muy a favor. Es local, la altura le va a pegar a prácticamente todos los europeos que jueguen en México. Por ejemplo, México enfrentará a República Checa, okay, en Ciudad de México. Entonces, ahí es favorito México, por más que sea una selección europea y que acaba de dejar en el camino a Dinamarca. Lo eliminó en el repechaje europeo. México es favorito, ¿no? Y México tiene a favor de que, por ejemplo, en dado caso, ¿no? Supongamos que México sale en su día, elimina a Inglaterra en octavos de final, pasa a cuartos de final, ahí ya se jugaría en Estados Unidos. Okay. O sea, la selección ya emigra a Estados Unidos a partir de cuartos de final. Porque a partir de cuartos de final ya todo el mundial es en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, México también es local 100% en los Estados Unidos, ¿no? Es como el fenómeno de Chivas, aunque a muchos americanistas no les gusta reconocerlo. Okay. Chivas tiene 2 países. Chivas manda en 2 países en cuanto a afición se refiere, ¿no? Obviamente es en México, que la verdad está muy peleado con el América, no te lo voy a negar, ¿no? Van muy de la mano, Chivas y América, ¿no? Pero las encuestas dicen que el más popular en México y en Estados Unidos son las Chivas, ¿no? Entonces México tendría pues este síndrome de las Chivas, ¿no? Por así decirlo. México obviamente favorito aquí en casa.
donde juega la altura a su favor. Y sabemos que todos los partidos de México van a estar a reventar porque la afición mexicana así es. Y si en dado caso de avanzar a cuartos de final, será local prácticamente también en los Estados Unidos. El otro punto que estabas tocando que se me hace bastante interesante es en tu papel como analista deportivo es que se la pasan viendo estadísticas, comentan y precisamente yo creo que esa es de las primeras preguntas serias en este podcast porque ¿por qué esperamos con tanta emoción la Copa del Mundo que se celebra cada 4 años? Tú como analista deportivo, ¿por qué es tan importante una competición que es cada 4 años? Porque yo pienso que, hablando específicamente del fútbol, pienso que no solamente en México es el deporte pues más visto, más practicado, uno de los más fáciles de practicar, es en todo el mundo. No me dejarás mentir. Uno como mexicano, un niño, ¿qué es lo que le pide de regalo a Santo Claus? ¿Una bicicleta o una bicicleta, un balón? Sí. Yo te doy mi ejemplo. Yo con un balón era feliz. Yo no sabía cuánto costaban las cosas, ni sí. Mucho menos, ¿no? Para mí un balón era lo máximo. Así crecimos normalmente. No digo que no generalizo, ¿no? Porque va a decir alguien, mentira, yo no crecí con eso, a mí me gustaban los carritos, otra cosa, ¿no? Sí. Pero la verdad es que el mexicano con eso crece, con un balón. Es la típica frase, ¿no? De la mamá de que no juegues dentro de la casa. Sí. Todos crecimos con eso y la verdad se debe mucho a que es de los deportes más fáciles de practicar porque solo necesitas una pelota. Una pelota que te puede costar 60, 70 pesos, una pues normalita, ¿no? No tan espléndido, ¿no? Okay. Una normalita, unos 60, 70 pesos, 80. Se necesitan tus amigos y vámonos a jugar. Y 2 piedras en el llano. Bueno, pones 2 piedras de porterías y ya estás jugando fútbol, ya estás practicando el deporte. Sí. Si te fijas, por ejemplo, en otros deportes, por ejemplo, el béisbol, una manilla no es barata, un bat no es barato. Y necesitas un determinado espacio con las medidas exactas para el béisbol para poder practicarlo también. El básquetbol, por ejemplo, es cierto, también nada más necesitas una pelota, pero ¿cuántos espacios deportivos hay a tu alcance? 2 canastas buenas, una de cada lado. No en todos lados lo ves, pues una cancha buena de básquetbol. E incluso las canchas buenas que hay, debajo de ellas hay porterías. ¿Y qué ves jugando normalmente? Fútbol. Gente jugando fútbol. Entonces yo creo que por eso más que nada es esta viralidad, ¿no? Este deseo, este anhelo que cada 4 años es la misma, ¿no? La típica de que ahí viene el mundial otra vez, los hombres se embrutecen viendo fútbol. Pero pues es como que... Es que son muchas cosas. Para mí siento que como es cada 4 años... Siento que nos gusta ver cómo evoluciona las promesas que ves tiempo atrás. Dices, en el mundial ya va a llegar con todo este jugador que pinta para cosas buenas, ¿no? Como que nos gusta medir el nivel también de los jugadores y obviamente a nivel selecciones, ¿no? Te comparas obviamente de que el talento mexicano ahorita contra el talento europeo. Pienso que en todos los países es así. Pienso que, como te menciono, que es de los deportes más accesibles que se puede dar porque pues no, nada más necesitas un balón, ¿no? Y a jugar. Pienso que en todos lados es así, no nomás en México. Y pues las estadísticas no mienten. Dicen que pues es el deporte más practicado y visto en todo el mundo. Entonces yo creo que por eso la efervescencia. Y es que siento como que es algo que nos une, no nada más como aquí en el país, sino como que es algo que une a nivel mundial. Porque puedes estar de acuerdo o no
con la religión, con tus pensamientos, con tus creencias, con demasiadas cosas, ¿no? Que normalmente las personas no están de acuerdo, discuten o se la pasan peleando por X tema, ¿no? Sí. Pero siento que el fútbol es como el idioma universal de todo el mundo. Siento que si no te gusta, no lo puedes odiar, pues. Había un pensador, me parece que era argentino, que decía, el fútbol es de las cosas que menos importan en la vida, pero entre las cosas que menos importan en la vida es la cosa más importante. ¿Tiene sentido? Borges odiaba mucho este deporte porque decía que despertaba nuestros instintos más primitivos o más primarios debido a que estamos pateando un balón. Pero curiosamente en el fútbol pasa algo muy curioso que siempre me lo he preguntado, y aprovechando la conversación, el tema de la celebración de un gol. Recordarás el famoso gol de Mario Götze en la final de Argentina-Alemania en Brasil 2014, cuando recibe el balón con el pecho y luego lo mete con el pie. La gente se volvió loca, los que vimos el partido en la tele nos volvimos locos, pero curiosamente he visto jugadas espectaculares también en la NFL, en un Super Bowl, pero no se comparan ni tantito con la locura que genera un gol de último minuto. Que la metió de cabeza, que lo metió con el pie, la famosa mano de Dios. ¿A qué crees que se deba que hasta en ese sentido las celebraciones del fútbol son hasta más pasionales que en otros deportes? Es una gran pregunta. Yo creo que no hay una respuesta en sí para eso. Es difícil de explicar porque siento que es más sentimiento que otra cosa. Porque sí es verdad, hay otros deportes que obviamente tienen sus detallitos, ¿no? Me imagino un partido de béisbol que se defina con un jonrón. Obviamente causa expectativa, causa emoción. Una canasta también. Pero como bien dices, un gol de último minuto no tiene comparación, ¿no? Y yo creo que se debe a que es el deporte más amado en el mundo. ¿Sí? El que más pasión desborda. Y pues prueba de ello es de que yo el otro día pensaba, los gringos dicen, ¿no? Se adueñan de que tienen la mejor liga, por ejemplo, de fútbol americano en el mundo, ¿no? Sí. Es cierto. Porque la NFL es la mejor liga del mundo. Uh-huh. Pero ¿qué otra liga le compite? Obviamente hay mucha afición del fútbol americano. Aquí en México también hay bastante. Sí. Y en Estados Unidos pues ni se diga, ¿no? Es el rey en eso. Pero ¿en qué otros países se practica el nivel ese? En ninguno. Entonces yo creo que el único deporte con el que cualquier país puede competir pues es en el fútbol. Porque se practica, te digo, desde niño. Y la verdad, una persona del país que sea, teniendo buena preparación física, le puede competir en velocidad, en lo que sea, al mejor futbolista del mundo. Entonces, yo creo que por eso nos gusta tanto el fútbol. Y te pongo otro ejemplo, las grandes ligas, ¿no? La MLB de Estados Unidos. Obviamente se practica béisbol aquí en México. Tenemos a la Liga de Verano y a la Liga Mexicana del Pacífico. 2 ligas tenemos profesionales en México, ¿no? Sí. Y en otros países también, en Centroamérica, se vive muy bien la pasión del béisbol, ¿no? Pero ningún deporte te genera tanta expectativa, pues, como el fútbol te lo da, porque se practica en prácticamente todo el mundo. Tú no ves, por ejemplo, compitiendo a el Congo, que va a venir a México en este mundial, por poner un ejemplo simplemente. No ves en el Congo practicando, pues, buen béisbol, ¿no? Sí. Fútbol americano, básquetbol. Porque el único deporte que por así decirlo, une y al que más, el que tienes al alcance es el fútbol. Yo creo que por eso genera tantas emociones, porque es el deporte pues más visto y practicado en el mundo. Y
pues todos los que hemos pateado una pelota sabemos lo difícil que es meter un gol, ¿no? Y meter un gol de último minuto en una Copa del Mundo, pues ni te cuento. De hecho, el fútbol, me doy cuenta que tiene dos cuestiones y una ya la dijiste. Es una cuestión de unir a la gente, sobre todo cuando estás jugando fútbol en la calle de tu colonia, estás jugando fútbol en el llano, o sea, no en una cancha propiamente. Siempre existía esto, al menos en nuestra generación, en la infancia, el gol gana. Para irte a... Porque ya te estaba hablando tu mamá o Crecimos tu papá. con eso. Y el gol de último minuto en un partido profesional como es la final de Copa del Mundo puede representar eso, el gol gana. Yo creo que también entra aquí un poco de nostalgia, porque crecemos, como te digo, no voy a generalizar, ¿no? Va a haber quien diga, yo no me siento parte de lo que está diciendo estos dos locos, ¿no? Pero te pongo el ejemplo. Crecemos con esa identidad tan marcada de niños, como bien dices. Llegas de la escuela en la tarde, quien vaya en la tarde, ¿qué es lo que haces? Una reta. ¿Reto qué? ¿Una careada o qué? Con mis amiguitos de la cuadra. En la escuela vienes de jugar fútbol. Y ya vas creciendo, ya eres un adulto. ¿Y a poco no te parece un gran plan ver el fútbol con una carne asada con tus amigos? Y siento que es ya identidad del mexicano. hay otro instinto que también se activa más que nada en los hombres. El hecho de ver un balón rodar que se le va de la cancha a los plebes y casi se vuelve que imposible no querer patear la pelota o querer entregar la pelota con las manos. Son aproximadamente, dirías, 200 años de fútbol los que tenemos ya como deporte practicado. Pues sí, empezó a finales de 1800. Sí. Más de 100 años sí los tiene. Y aquí en México, pues practicándolo desde profesional, pues ya tiene bastante tiempo, ¿no? Te estoy hablando de la década de los 40, 50, donde empieza el profesionalismo. Aquí en México, pues ya tiene sus... bastante tiempo, ¿no? Te pongo el ejemplo, hace poco Chivas cumplió 110 años de historia, ¿no? Obviamente hay un antes... empezó cuando el profesionalismo no estaba establecido, ¿no? En México. Sí. Pero, por ejemplo, hay clubes que tienen más de 100 años de vida aquí en México, como América y Chivas, por ejemplo. Tengo entendido que el torneo más antiguo de todo el mundo en cuestión de fútbol es la FA Cup de Inglaterra. Y de ahí es porque se dice que los ingleses fueron los que inventaron pues este bendito deporte. Y en México, el primero que lo practicó, el primer equipo profesional en México, dicen que es el Pachuca, por ejemplo. Entonces sí, tiene más de 100 años de historia el Pachuca también. De hecho, aprovechando esta anécdota sobre los ingleses, dicen, y sobre la unidad, dicen que los ingleses inventaron el fútbol, un grupo de caballeros de la clase alta de Inglaterra de aquel entonces, y les dio por invitar gente de la clase trabajadora. Y eso es una de las grandes cualidades que tiene el fútbol, porque ni siquiera necesitas hablar la lengua. Okay. Solamente que ruede la pelota y parece que todos nosotros, todos los que hemos jugado alguna carrera alguna vez, entendemos qué es el fútbol por alguna razón social e interna. Y te pregunto sobre la edad del fútbol porque... ¿tú sabes cómo se originó la rivalidad entre Chivas y América? Aprovechando el clásico. Pues, obviamente surge... hay muchas historias, ¿no? Sí. Y una de las que más se cuentan, de lo que se dice que en aquellos años de los 60, 70, donde Chivas ganaba, y era el equipo del pueblo. Sí. Era el equipo de los, por así decirlo, de los... clase humilde, pobres, por así decirlo. La clase trabajadora, el equipo del pueblo, el equipo de los mexicanos. Sí. Y pues del otro lado, pues está el equipo que históricamente ha sido manejado por una de las empresas más grandes que tiene no solamente México, sino América Latina, ¿no? Que viene siendo Televisa. Que lleva varias generaciones pues manteniendo al equipo. Y por así decirlo, es el típico David contra Goliat
de que tú hazle como puedas, arma un equipo de mexicanos como puedas. Y esto no significa, ojo, porque muchos dicen, las Chivas se escudan en que son puros mexicanos, están diciendo que el mexicano no sirve. Obviamente no se dice eso, ¿no? Pero obviamente es más difícil encontrar 11 mexicanos buenos a 11 futbolistas buenos, ¿no? Porque el América tiene y cualquier equipo del fútbol mexicano, ¿no? Pero con el dinero que tiene y el poder adquisitivo que tiene el América, quitado la pena, se va a Sudamérica y te trae a 3 brasileños, pues. Sí. Hay un documental justamente celebrando el aniversario de los 110 años del América. Y precisamente una de las grandes anécdotas que cuentan es que precisamente en aquella época donde las Chivas era el equipo dominante de la Liga Mexicana. Aquel campeonísimo de los 60s. Sí. El Tigre Azcárraga se dio cuenta que se necesitaba un villano. Y precisamente como ya tenía la televisora, decidieron que se creara una especie de narrativa en donde estuviera David contra Goliat, que es precisamente el América representando esta clase pudiente del país, y a partir de ahí se genera el clásico de clásicos que le llamamos al Chivas América. Pero además el fútbol ha tenido tintes políticos. Si mal no recuerdo, fue durante los 2000. ¿De qué país es jugador del Chelsea que ganó la Champions en 2012? Africano. Drogba. Sí. ¿De qué país Costa es? de Marfil. Tengo entendido que hubo un partido entre Costa de Marfil y otra selección de países que no se caen muy bien. Y fue a partir del marcador que quedó en ese partido que se detuvo una guerra. Entonces, solamente en nuestra historia, cuando hay una final de Copa Oro Estados Unidos-México, no solamente estamos viendo un partido, estamos viendo la historia que hemos tenido con la nación estadounidense. Claro, porque uno se proyecta, lo quieras o no, se proyecta, ¿no? Sí. Y se pone de ejemplo de, pues si estos futbolistas pudieron, ¿por qué yo no puedo? Entonces, ahí entra también el orgullo, sacas la casta, como dicen, ¿no? Y te pones en el ejemplo ese, ¿no? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no puedo? Porque obviamente Estados Unidos nunca se le ha comparado históricamente a nivel futbolístico a México. Pero pues ellos son, por así decirlo, tienen todas las facilidades del mundo. Y ahí entra esa comparativa que me mencionas de Chivas América, ¿no? El pueblo contra los ricos. Sí. En este caso, Estados Unidos tiene todo. La potencia. Sí. Y pues dominan prácticamente todo el mundo, no nomás a México, ¿no? Sí. Dominan prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero hablando de fútbol, es ahí donde decimos, somos mejores que ustedes. Sí. En eso podemos decir, somos mejores que ustedes, Estados Unidos, aunque nos eliminaron de un mundial, ¿no? Pero históricamente, México es el papá de Estados Unidos en fútbol, ¿no? 2002, 2002, aquella derrota en octavos de final que no pudimos pasar a cuartos. 2-0. Bastante tiempo ya pasó. Sí, y es curioso que hables sobre este tema de uno como espectador y sobre todo cuando se trata de selecciones, porque los clubes se quedan como en esta rivalidad de va a jugar el Barcelona y Real Madrid, River Boca o Chivas América, y a lo mejor tienes un compa que le va al equipo contrario y apuestan, pero hasta ahí queda. Pero cuando se trata de un Inglaterra-Alemania, estamos hablando de 2 guerras mundiales. No, ahí cambia la cosa. Un Francia-España, estamos hablando de una invasión. Sí. No te vayas muy lejos, ¿no? Siento que una de los grandes mensajes a nivel mundial de decir estamos con ustedes en los últimos tiempos es la exclusión de Rusia de todas las competencias deportivas. En los últimos años está vetada la selección rusa de fútbol, ¿no? Hablando de fútbol, sí. Fueron anfitriones en 2018. Sí. Estuvieron castigados para el Mundial de 2022 y para este 2026 siguen
estando castigados por los problemas políticos allá de Vladimir Putin, ¿no? Sí. Entonces, todo influye. Y yo creo que ese fue un mensaje de la humanidad, de decir, estamos con ustedes, Ucrania. Y si otros países de allá de Europa, ¿no? Porque Ucrania sí estuvo en la eliminatoria, sí pudo haber calificado al Mundial de 2026, ¿no? No lo hizo por el nivel futbolístico. Sí. Pero yo creo que ese fue un gran mensaje del mundo entero, ¿no? De decir, estamos con ustedes, Ucrania, estamos con ustedes, a los demás países afectados. Y Rusia ahorita no es nada hablando deportivamente, porque la selección no compite para calificar ni a Eurocopa ni al Mundial de Fútbol, y sus deportistas a muchos les han negado las puertas de seguir compitiendo en Juegos Olímpicos, por ejemplo, y muy pocos se han metido a Juegos Olímpicos y han participado, pero sin la bandera de Rusia, ¿no? Es una bandera algunos le dicen de la ONU, o sin bandera. No es el grupo. No estamos haciendo no apología a ningún grupo musical. Sí. Pero participan sin decir que están defendiendo pues a su país natal, que viene siendo Rusia. Y hay un claro ejemplo de una muchachita hace 2-3 días ganó Roland Garros, torneo importantísimo de tenis, uno de los mejores, originaria rusa, y no puede en el partido oficial, como quien dice, en lo oficial de, no sé si ATP es lo oficial. Sí. Como acá en fútbol es la FIFA, en tenis es ATP, y creo que en las mujeres cambia una letra. Sí. Algo así. En el registro ese del partido no dice que es de Rusia, pues. Entonces es una tristeza, es una lástima. Pero también del otro lado lo ves, es un mensaje como de apoyo a los afectados por Rusia, de decir, estamos con ustedes y tú, Rusia, no te queremos, por así decirlo. Es curioso que menciones el tema de Rusia, porque curiosamente el anfitrión, uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo, está poniendo en ciertas dificultades a la selección de Irán. Y a algunas otras también. Sí. Es ahí cuando te digo que cuando hablamos de fútbol, ya no solamente hablamos de un deporte, sino que ya estamos rozando los niveles geopolíticos de cómo está estructurado actualmente el mundo. Fíjate que es un ejemplo fantástico el que acabas de dar. Le diste el blanco, ¿no? Lo que se comentaba ahorita, de que el fútbol es la única, por así decirlo, el único ente que une masas, que no me importa si tú crees en Dios, si crees en cualquier otra religión, si eres blanco, si eres negro, si eres güero, si eres moreno, lila, si eres naranja, amarillo, no sé. Sí. Eso no importa cuando se trata de fútbol. Es el único ente que siento yo que todos somos iguales. Sí. Y que todos queremos lo mismo. Por ejemplo, ahorita que, no sé, tú le puedes ir a un equipo, yo le voy a otro, somos rivales, pero cuando se trata de México, todos queremos lo mismo. Todos queremos que le vaya bien a la selección. Y por ejemplo, lo que mencionas de que Estados Unidos es uno de los anfitriones en esta Copa del Mundo, ¿no? Y las restricciones que obviamente les ha puesto a la selección de Irán, por los problemas que ya todos conocemos de pues la guerra en Medio Oriente, todo eso, ¿no? Pero el fútbol, si te das cuenta, es lo único que ha hecho que iraníes ahorita vayan a entrar a territorio estadounidense. Obviamente con tus restricciones, porque, por ejemplo, ya llegaron los iraníes a México. Sí. Están entrenando en Tijuana. Deberían estar entrenando en Estados Unidos, pero razones políticas. Razones políticas, hubo problema de visado. Sí. Están entrenando en Tijuana, pero van a jugar la Copa del Mundo en Estados Unidos. Obviamente no es la misma. Sí, yo digo que sí es un poco injusto, porque solamente van a jugar. Al término del partido, vas de regreso a Tijuana. Sí. Pero como le quieras llamar, la selección de fútbol de Irán va a estar compitiendo
va a estar en territorio estadounidense a pesar de todo el conflicto que se vive, pues ya desde algunos meses, ¿no? En esta guerra de Medio Oriente. Y la única cosa por la que pudo darse esto se llama fútbol. ¿En qué grupo se encuentra la selección de Irán y en qué grupo se encuentra Estados Unidos? Estados Unidos abre contra Paraguay. Ok. Yo creo que la tiene no tan fácil Estados Unidos, porque juega contra la selección de Paraguay, que es una de las mejores selecciones de Sudamérica. Se sabe que en Sudamérica se juegan las eliminatorias más difíciles del mundo, ¿no? Partidos cerradísimos todo el tiempo. Sí. Y el debut no es nada fácil contra Paraguay. Voy a checar contra quién más va la selección de Estados Unidos, pero la verdad es que es uno de los anfitriones que no la tiene nada fácil, ¿no? Se pudiera decir que México tiene más facilidades para avanzar de ronda que Estados Unidos, obviamente. ¿En qué grupo está Estados Unidos, si recuerdas? Estados Unidos... Vamos a ver. Ok. Irán está en grupo con Nueva Zelanda. Estados Unidos. Grupo B es Canadá. Otro de los anfitriones. ¿Sí? Que está con Bosnia, Qatar y Suiza. Estados Unidos está en el grupo D. Okay. Está con Paraguay, debuta con Paraguay y después contra Australia y cierran fuerte contra Turquía. O sea, en el grupo no está nada accesible para Estados Unidos. Y en el caso de Irán, ¿contra quiénes juegan y en qué grupo está? Irán está en el grupo G. Ok. La tiene, yo creo que es más equipo Irán que Nueva Zelanda. Okay. Pero yo creo que se pudiera pelear un tercer lugar. Porque no creo que le haga partido ni a Egipto ni a Bélgica. Matemáticamente o estadísticamente, ¿hay posibilidades de que Estados Unidos e Irán se encuentren en esta Copa del Mundo? Pues sí. Ahorita existe la posibilidad de que todos se enfrenten contra todos. Obviamente varía de muchas cosas, ¿no? Sí. Como te mencionaba hace rato, la posibilidad de que un Inglaterra-México se juegue en octavos de final se daría si los dos avanzan como líder de grupo. Sí. Si uno de los dos es primero y otro segundo, se cambian de bando, ¿no? Sí. Se van al otro lado y se enfrentarían en una hipotética final nada más. Okay. Entonces, Irán y Estados Unidos, claro que se pueden enfrentar en la siguiente ronda, pero se tendría que dar muchos factores, ¿no? Extrapolando ese tema y esa narrativa, tú mejor que yo se acuerda de la final el clásico mundial, de la Copa Mundial de Béisbol, que jugaron Venezuela y Estados Unidos. Claro, hace 3-4 meses. Sí. Curiosamente, ese partido, aunque no fútbol, sino béisbol, venía cargado de mucha geopolítica. Por el caso de Maduro. Por el caso de Maduro. Entonces, sería muy representativo para los iraníes si en algún punto logran cruzarse con la selección de Estados Unidos en eliminatorias ya y les pasa lo mismo que les pasó con Venezuela. Sería un golpe moral. Y sería brutal porque repetirían la historia de hace 3-4 meses que ¿sí? Venezuela les ganó la final del mundo en béisbol a los que se creen mejores del mundo en béisbol, sí. Y les ganó ahí en su casa. Y en este caso Irán tiene la posibilidad de repetir lo que hizo Venezuela, que pues en un hipotético cruce, no sé si se darían octavos, cuartos, donde sea, sí. Pero el juego se va a disputar en Estados Unidos. Se puede repetir lo mismo. Tu rival, por así decirlo, político, con el que tienes con uno de los más grandes conflictos actualmente, porque hay varias guerras ahorita. Sí. Irán te puede eliminar en tu propio mundial ante tantas restricciones que le has puesto, negado de visas, que no lo quieres en tu país, que ahorita están entrenando en Tijuana y van a quedarse, van a entrar, jugar y regresar a Tijuana. Sí. Ante todo esto, Irán puede cobrar venganza y eliminar a Estados Unidos en su propia casa. Que eso políticamente y anímicamente para un pueblo como lo es Irán va a representar mucho.
porque es un mensaje claro de, aún con todas las trabas que me has estado poniendo a mi selección, te ganamos. Y te ganamos bajo tus propias reglas y en tu propio terreno y en tu propio juego, como pasó con Venezuela. Y sabes que también siento, hablando un poco, ya no tanto del tema deportivo, Sí. siento como que, pienso yo, que también no solamente los latinos, sino que, por ejemplo, africanos, iraníes, asiáticos, van a estar con un pendiente de que el ICE haga redadas, ¿cómo se dice? Redadas en los estadios de fútbol allá en los Estados Unidos. Ese es uno de los temas también a tratar, ¿no? A considerar. Es que el mismo gobierno de Estados Unidos ya lo confirmó. Van a estar agentes del ICE en las diferentes sedes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo cuando estamos viendo la próxima Copa del Mundo que se viene este 11 de junio? Yo creo que estamos viendo de todo un poco, ¿no? Hablando exclusivamente de deporte, yo creo que va a ser un gran mundial. ¿Sí? Para mí uno de los mundiales, de los mejores mundiales que yo he visto, que yo he visto mundiales desde el 98, ¿no? Yo soy 90. Uh-huh. El del 94 no lo vi, ¿no? Okay. No te miento. Yo, el primer mundial que vi fue el 98, ¿no? Sí. Aquella final de Ronaldo haciendo... Hizo pedazos a todos, pero en la final perdió con Francia. Una goleada francesa 3-0 en la final a Brasil. Me acuerdo los partidos de México, aquel gol de Cuauhtémoc a Bélgica. Okay. Pero el mejor mundial que yo vi fue el 2006, ¿no? Con aquella generación de estrellas. Tú mirabas para Francia, estaba Zidane. Sí. Volteabas a ver a Brasil. Tenías a Kaká, Ronaldinho, Ronaldo. Una de las mejores selecciones brasileñas de toda la historia. Sí. El campeón fue Italia y tenía un equipazo. Tenía a Pirlo, Buffon. Era un equipazo. Sí. Volteabas a ver a Alemania, que era el anfitrión, y todos pensaban que iba a ganar el mundial porque tenía grandes leyendas. Michael Ballack. Sí. Fuera de Ballack, tremenda figura. Entonces, para mí, ese es uno de los mejores mundiales de la historia. Y también fue una gran participación de México. Por eso también nos queda marcados a los mexicanos ese mundial. Nos eliminó aquel golazo de Maxi Rodríguez, ¿no? Fue un golazazo, pero pues México dio buena pelea. Le peleó a Portugal en fase de grupos. Oh, sí. Le ganó a Irán justamente en fase de grupos. Con 2 goles de Omar Bravo. Que ahorita no la está pasando bien Omar Bravo. Ya, esos ya son temas más escabrosos todavía. Pero, por ejemplo, te digo, es uno de los mundiales más... que más me han gustado a mí. Y creo que este tiene con qué competirle a ese. Sí. Porque se van a tocar... pues hay muchos puntos a mencionar. Por ejemplo, es el último mundial. Ahora sí, ya no me puedes decir que Cristiano va a llegar a otro mundial, ¿no? Okay. 41 años tiene Cristiano Ronaldo. No creo que con 45 llegue al próximo mundial. Ok. O puede llegar como técnico, directivo, invitado, como tú quieras. Como jugador ya no va a llegar, ya no le va a dar, ¿no? 45 años no creo. ¿Sí? Y si es así, qué tristeza para Portugal no tener a alguien que te pueda suplir a Cristiano Ronaldo con 45 años. Eso... Pues, ya dice mucho. No, está complicada la cosa ahí, ¿no? Entonces, es el último mundial de Cristiano Ronaldo. Sí. De Messi. Sí. De Neymar. Sí. Luka Modric. Kevin De Bruyne. Sí. Y por supuesto tenemos que decir, aunque a algunos no les guste, Memo Ochoa. Es el último mundial de todas estas figuras. Por eso, para mí, me hace pensar que en cuanto al nivel deportivo, yo creo que sí se le puede comparar al de Alemania 2006, que para mí es uno de los mejores de los que he visto. Y pues no solamente en temas deportivos creo que va a ser muy bueno, sino que también hay que ver, va a ser también emotivo, porque siento yo que va a haber, por esta expansión de 32 equipos a 48, calificaron muchas selecciones que en su vida imaginaron estar en una Copa del Mundo, ¿no?
Por ejemplo, hablando aquí de América. Centroamérica, calificó Haití, Ok. Curazao. Sí. En África calificó Cabo Verde. Ok. En su vida imaginaron que iban a estar en una Copa del Mundo, si no es como anfitrión, como pasó con Sudáfrica hace unos años. Sí. Pero era impensado eso, ¿no? Y también, por ejemplo, en el grupo de Argentina estaba una selección como Jordania. Ok. Uzbekistán. Va a enfrentar a Colombia, Uzbekistán. Ok. Entonces, siento que va a ser muy emotivo en ese aspecto. Porque pienso yo, obviamente no todas las personas pueden hacer el viaje, ¿no? Sí. Pero tu primer mundial en la historia para estas elecciones, para Panamá es el segundo mundial. Jugaron hace 8 años. Y fue histórico ese primer mundial porque justamente se anotó el primer gol en la historia de Panamá en la historia de los mundiales, ¿no? Sí. Para ellos eso fue lo máximo. O sea, no ganaron un solo punto. Perdieron sus 3 partidos. Pero anotaron su primer gol en Copa del Mundo. Entonces siento que en este mundial va a pasar... van a haber muchas historias como esa. Entonces pienso que además de un gran nivel futbolístico... va a haber muchas historias de... pues como estas de virales... por lo emotivo que va a ser. Y también... por el gran ambiente que va a poner la afición de México. Quisiera volver un poco al tema que tocabas ahorita de la nostalgia. Cada generación crece con cierto tipo de jugadores en el fútbol. Y precisamente hablabas de... se nos va Cristiano Ronaldo, se nos va Neymar, se nos va Lionel Messi, se nos va Luka Modric, que son los jugadores más representativos para nuestra generación. Así es. Yo generalmente, cuando siento el paso del tiempo, lo mido por mundiales. Todos los mexicanos hacemos eso. Cada 4 años es como... yo lo he platicado con amigos y me pongo a pensar. Yo relaciono el de 2006 que te digo que fue uno de los mejores que vi yo. Sí. Yo estaba en la prepa. Ok. O sea, yo me acuerdo que ese mundial yo lo viví en la prepa. Ok. Sí, y me acuerdo... Te pongo un ejemplo. ¿Mm? Hace 16 años, 2010. Ok. Yo tengo una historia bien marcada y bien... Me acuerdo mucho de esa historia porque, fíjate, yo tenía una maestra en la universidad. Sí. Allá en la UDO le mando un saludo si... No creo que nos vea, pero si nos llega a ver, ¿no? Las posibilidades. Todo puede pasar. Sí. Tenía una profesora que nos daba fotografía. Ok. Y entre otras materias, ¿no? Pero la recuerdo, lo vi muy bien como profesora de fotografía, ¿no? Entonces, en aquel 11 de junio que se va a volver a repetir la fecha en este Mundial México-Sudáfrica 2026, sí. Hace 16 años, para quien no sepa, se repitió el mismo partido inaugural México-Sudáfrica, pero en Sudáfrica, sí. En 2010. Ese fue el partido inaugural, quedó 1-1. Yo lo recuerdo perfecto porque yo estaba estudiando en la universidad. Sí. 2010 creo que iba en primero o segundo de universidad, no recuerdo. Okay. Con exactitud no recuerdo, pero más o menos, ¿no? Okay. Entonces yo recuerdo que esa profesora nos dijo: el que se salga de clase a ver el mundial está reprobado en mi materia. Porque... ni el Chicharito, con esas palabras, no te miento, okay. Puede causarte risa, sí. pero la profesora sí nos dijo este comentario. El que se salga de mi clase está reprobado, porque ni el Chicharito, ni Memo Ochoa, ni ninguno de esos güeyes, así tal cual, ¿no? Okay. Les va a dar de comer. Esa fue la frase que utilizó la maestra. Y pues otros compañeros y yo, pues a final de cuentas, pues no tal cual nos dio de comer el Chicharito y ni Memo Ochoa, ¿no? Pero sí, pues nos dedicamos a esto que es el mundo del deporte. Sobre todo, ver ganarle México a Francia, curiosamente en el Mundial de Sudáfrica, recordando la guerra de los pasteles. Pero precisamente te hago el comentario del tiempo,
porque las Copas del Mundo y sobre todo los jugadores que tú ves crecer y con los que tú creces también, como en mi caso es la era de Cristiano Ronaldo, Messi, llegan a un punto en el que se retiran de sus carreras y tú dices, órale, ya no estoy en secundaria, ya no estoy en prepa. Yo creo que cuando te cae el 20 de eso, es cuando los jugadores ya son menores que tú. Ah, sí. Porque antes tú de niño, tú mirabas el fútbol y decías, yo quiero ser como él. Sí. Pero ese jugador, te llevaba 15, 20 años. Sí. Ya, yo digo que te empiezas a dar cuenta de que la vida pasa y vas creciendo y todo eso. Cuando ya los jugadores, los protagonistas ya del fútbol, son de tu edad o ya son menores que tú, ¿no? A mí me cayó el 20. A mí me gusta practicar el básquetbol. Y yo siempre estuve acostumbrado a verme rodeado de gente más grande que yo. Hasta que un día me di cuenta y el más veterano era yo. Ok. Entonces dices, ok, ya ha pasado bastante tiempo. Entonces te vuelvo a preguntar, cuando vemos fútbol, ¿qué es lo que estamos viendo realmente? ¿Estamos viendo política? ¿Estamos viendo geopolítica? ¿Traumas de sociedades? ¿Estamos viendo el paso del tiempo, que lo podemos reducir a 90 minutos? Hay partidos como la vida que inician a veces muy intensos, otros inician más lentos, pero conforme va desarrollándose el juego, vas encontrando jugadas de las que te acuerdas siempre, que una precisamente a todos los mexicanos es la del Maxi Rodríguez. El gol Fue traumático para los mexicanos. ¿Sí? Y sigue siendo traumático cada vez. ¿Cómo él no era penal? El del 2014. Y sobre todo en 2022 tuvimos un conflicto de intereses. Porque era un argentino el director técnico de la selección. Y se enfrentó contra Argentina. Pero yo pienso que nadie juega para perder. Quiero pensar positivo y quiero pensar en que no hubo mano negra ahí, pero sí dejó mucho que desear. Sí. Lo han dicho los jugadores también. ¿Alguna cosa con la que quieras cerrar este interesante programa? Análisis deportivo involuntariamente, pero filosófico también. Pues nada, solo emocionado porque pues gracias a Dios vamos a vivir un mundial más. Nos va a tocar pues presenciar uno de los mejores eventos, uno de los más esperados en cada 4 años, que es el Mundial de Fútbol. Y pues hoy yo pues que he seguido la historia de los mundiales, me siento contento y entusiasmado porque se va a vivir en nuestro país, ¿no? Aunque nos hayan dado las migajas, porque es la verdad. Nos dieron las migajas del mundial, porque Estados Unidos tiene el 80% de los partidos del mundial. Sí. Pero por donde le quieras ver, México pues es uno de los anfitriones y pues nos está tocando vivir a eso, ¿no? Nosotros crecimos con aquellos recuerdos que nos contaban, ya sean tus tíos, tu papá, tu abuelo, quien sea, ¿no? Te contó de aquel México 70 donde se coronó Pelé. Sí. De aquel México 86 donde se coronó Maradona. Entonces ahora nosotros vamos a tener la oportunidad de pues presenciar un tercer mundial. Es histórico porque ningún otro país ha albergado 3 mundiales. Nunca se había dado. Entonces ahora le toca a México y me siento muy contento por eso. Sí. Y es algo histórico, ¿no? Presenciar este momento histórico con una tercera inauguración en un mismo estadio que ahora es el Estadio Azteca es algo histórico y pues quiero pensar y quiero creer que pues va a ser un gran mundial. ¿Sabes qué tienen en común el Mundial 70 y el del 86, aparte de que fueron en México? Pues que se coronaron los más grandes. Se coronó Messi, ojalá se corone Messi en este también, ¿no? Pero sí. Se coronó Pelé y Maradona. México llegó a cuartos. Sí, con otro formato. Sí. Muy diferente al que está ahorita, pero sí, tienes razón. Las únicas 2 veces que México ha llegado a cuartos de final ha sido cuando fue anfitrión. Sí. Que se jugó, pues, en esos mundiales sí se jugaron prácticamente en México. 100% en México y pues sí.
Fueron eliminados en cuartos de final. Respetando la filosofía de este podcast, te voy a hacer una apuesta. Una comida, A ver. como la dices, a que México llega a cuartos de final. Ok. Quisiera perderla, pero creo que la voy a ganar. Ok. Te la acepto y México va a llegar a octavos de final. Ok. Pues ahí lo tienen, auditorio. Un interesante análisis sobre lo que es la vida representada en un balón de fútbol. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y como siempre decimos, lo más inmoral es cuestionarlo todo. En este caso cuestionamos sobre hasta dónde llegará México. Esperemos llegue a cuartos. Y nos estamos viendo en otro nuevo episodio de Inmorales Podcast. Muchas gracias.